La enfermedad renal crónica afecta a 1 de cada 10 adultos en la región y se estima que 2 de cada 3 personas con esta condición no están diagnosticadas. Filtran sangre, regulan la tensión arterial y eliminan toxinas, pero muchas veces solo nos acordamos de ellos cuando fallan. Hoy hablamos de salud renal, prevención y hábitos diarios con la doctora Fernanda Ramos, nefróloga. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Isabel. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. ¿Qué funciones cumplen exactamente los riñones y por qué son tan importantes para nuestra salud en general? Pues como muy bien has comentado, los riñones son órganos vitales. Su función principal es limpiar la sangre y eliminar toxinas, pero también ayudan en mejorar o mantener la salud de los huesos, la producción de glóbulos rojos y en el control de la tensión arterial. ¿Cuáles son las enfermedades renales más frecuentes que estáis viendo en consulta actualmente? Porque, como decíamos al principio en esa presentación, siempre se han relacionado estas enfermedades con la vejez, pero ya no es así. Cada vez más personas jóvenes son diagnosticadas con la enfermedad crónica renal. Las principales causas que llevan a nuestros pacientes a necesitar terapia renal sustitutiva son la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial, seguidas también por algún grupo de enfermedades renales de tipo inflamatorio, y hay también causas de tipo hereditario. Pero evaluar, conocer cómo está el estado de nuestros riñones es muy fácil, un análisis de sangre y un análisis de orina. Es muy sencillo y además son métodos accesibles y muy fiables. Como usted ha dicho, como has dicho, una analítica de sangre que nos muestre cuál es nuestro nivel de filtrado glomerular y una analítica de orina que nos hable de si hay algún tipo de pérdida de proteínas o presencia de sangre, nos puede ayudar a evaluar cómo es la salud de nuestros riñones. Doctora, pero el problema está en que muchas enfermedades de riñón no dan síntomas, sobre todo al principio. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alarma a las que deberíamos prestar atención? Pues has puesto precisamente el foco en uno de los problemas más importantes respecto a la salud renal. Una persona puede perder hasta el 50% de la función de sus riñones y prácticamente no presentar síntomas. Y de ¿Hasta hecho, el 50%? Hasta el 50% o más. Por eso la estrategia de esperar a que aparezcan los síntomas no es interesante y es mucho más es prioritario hacer un cribado, es decir, buscar la enfermedad antes de que aparezca, sobre todo en los grupos de riesgo. Pero entiendo que hay unas señales que nos tienen que alertar para acudir a atención primaria y solicitar, quiero ver cómo están mis riñones, ¿por qué? Mire, yo más que esperar a los síntomas, que son muy vagos, podría ser cansancio, pérdida de apetito, cambios en la cantidad de orina, que apareciese espuma en la orina, insistiría en el cribado, en la búsqueda de la enfermedad antes de que estos aparecieran, pero ya le digo que son difusos, sobre todo relacionados con eso, que aumente la tensión de forma abrupta y que no se controle bien, que orinemos menos o que aparezca espuma, y un cansancio no explicado o aparición de hinchazón, o bien en las piernas o bien en los párpados, serían señales claramente de alerta, pero deberíamos actuar antes. Como decíamos antes, tradicionalmente esta enfermedad ha estado asociada a personas mayores, pero cada vez afecta a más personas jóvenes. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué estamos haciendo mal? La incidencia y la prevalencia sigue siendo mayor en personas de 60 años. No obstante, como saben, han cambiado los estilos de vida y cada vez tenemos pacientes con diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión arterial, que todo está relacionado, más jóvenes. Y esos son los principales factores de riesgo para que aparezca la enfermedad renal. Sedentarismo, mala alimentación, consumo de bebidas energéticas, suplementos. Con eso hay que ser cuidadoso. Hay algunos con los que no hay problemas, pero siempre deberíamos consultar antes con un especialista y comprobar que cuando los tomamos no hay ningún problema previo que pueda empeorar por esa toma de suplementos o de vitamínicos, que es infinita la lista a la que tenemos acceso hoy en día. Vamos a hablar de hábitos alimentarios. ¿Qué alimentos o excesos castigan especialmente a nuestros riñones? ¿El consumo de sal?
por supuesto. Mire, no le voy a descubrir nada. Lo que necesitamos es una dieta cardiosaludable, muy parecida a la dieta mediterránea que seguían nuestros abuelos. No rica en sal, con un consumo de sal que no supere los 5 gramos al día, limitar el consumo de grasas y limitar el consumo de azúcares. Esta dieta nos sirve para proteger tanto al riñón como al corazón, a todo nuestro sistema vascular, y además no tiene ningún efecto secundario. Y también la hidratación, muy importante. Se ha hablado siempre, 1,5 litros de agua al día. Ahora parece que eso también ha cambiado, que lo que es agua hay que beber con medio litro al día sería suficiente, y el resto de agua es la que consumimos a través de los alimentos, ¿o no es así? Pues mire, depende de la actividad física que vayamos, depende de muchos factores. Cuando los riñones funcionan de forma normal, son capaces de adaptar la cantidad de agua que tomamos a las pérdidas que tenemos a través de la orina, y lo equilibran de forma natural. Y va a variar la cantidad de agua que ingerimos, de nuestra actividad física, de la temperatura que haya, pero yo creo que medio litro se queda un poquito corto. Tendería más, si no llegar al litro y medio, por lo menos intentar alcanzar el litro. Y luego hay algunas... 4 vasos de agua al día. Sí, por lo menos. Y luego hay algunos grupos de pacientes pues, que sí ya tienen piedras en el riñón o tienen alguna otra patología en la que podamos recomendar una ingesta mayor, llegar incluso a los 3 litros, pero como norma general la que usted ha dicho. Sin embargo, cuando ya la enfermedad renal está establecida y se pierde esa capacidad de equilibrio entre lo que tomamos y lo que perdemos, tendremos que hacer recomendaciones individuales. ¿Cómo afecta el consumo de sal al riñón? ¿Qué hace? Pues el agua sigue a la sal como la sombra al sol, y entonces hay algunos grupos de pacientes que cuando consumen demasiada sal retienen líquidos, y eso puede también repercutir en un aumento de la tensión arterial, pero eso no es igual para todos. No está recomendado un consumo excesivo de sal, pero la verdad es que ese comportamiento no se produce en todas las personas de la misma forma. Y otro hábito que también perjudica el riñón y que consumimos muy a menudo son los antiinflamatorios. Sí, el consumo de antiinflamatorios, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y es verdad que el consumo de antiinflamatorios se relaciona con la posible aparición de una enfermedad renal tanto aguda como crónica. Hay que intentar limitarlos y consumirlos solo en situaciones bajo prescripción médica y no caer en la automedicación. En personas sanas, ¿cada cuánto tiempo es recomendable chequearnos los riñones con esas pruebas que decíamos antes, ¿no? Un análisis de sangre, un análisis de orina, y es suficiente? Eso en personas sanas, ¿cada cuánto tiempo? Y en personas con enfermedades como la diabetes o la hipertensión. En realidad el cribado actualmente está recomendado sobre todo para los grupos de riesgo, que serían mayores de 60 años, personas con diabetes tipo 2 e hipertensos principalmente. En ellos habría que hacer un cribado al menos anual. No significa que se tenga que hacer solo anualmente, sino que como mínimo con esa frecuencia. También podríamos incluir en ese grupo a personas que hayan tenido algún familiar que tenga enfermedad renal, porque hay cierta agrupación familiar, en pacientes diabéticos tipo 1 en los que haya transcurrido un tiempo desde el diagnóstico, al menos 5 años, y a personas que tengan algún factor de riesgo cardiovascular como pueda ser la obesidad. En esos grupos de riesgo recomendaríamos un cribado también entre 1 y 2 años como mínimo. ¿Cuándo acaba un paciente en diálisis? Pues cuando la función de... Que decíamos antes, sí, que aunque se haya perdido el 50% de la función de nuestros riñones, podemos vivir con normalidad, y que a veces ni siquiera sabemos que la hemos perdido. ¿Es así? Entonces, así es. ¿Qué tiene que pasar para que un paciente llegue a diálisis? Pues los criterios que seguimos actualmente es cuando la función del riñón es tan bajita, pues empezamos a valorarlo con una función renal por debajo del 10%, y tenemos muy en cuenta también los síntomas que aparezcan y cómo la capacidad que tiene el cuerpo de generar cierto equilibrio a pesar de esa pérdida de función. La calidad y la cantidad de vida que se tiene en ese momento
porque hay pacientes que a lo mejor valoran más tener una buena calidad de vida y optan por un tratamiento conservador. ¿Qué puede ser? El tratamiento conservador es poner los tratamientos de compensación médicos, pero evitar la diálisis. Acaban falleciendo por una causa de tipo renal, pero prefieren priorizar cuando son pacientes a lo mejor muy añosos o que tienen otras patologías asociadas. Hoy en día, como saben, la edad no limita a ningún tratamiento, pero según la calidad de vida que tengan, prefieren optar por un tratamiento conservador. Pero la diálisis nos la planteamos normalmente cuando hay un filtrado, es decir, una función del riñón por debajo del 10 mililitros, y teniendo en cuenta los síntomas que estén presentes y la capacidad de compensación del organismo. ¿Qué supone, doctora, pasar al tratamiento de diálisis? Decíamos en esta presentación lo duro que es psicológicamente entrar en diálisis. Hay 30.000 personas, más de 30.000 personas en la región de Murcia afectadas por una enfermedad renal crónica. Llegar ahí, ¿qué supone? ¿Y qué consejos nos da para no tener que llegar a esa situación, ¿no? para cuidar, para proteger nuestros riñones? Pues mire, los pacientes de hemodiálisis o de terapia renal sustitutiva, que incluye también la diálisis peritoneal y el trasplante, son superhéroes. Y hoy he venido aquí a hablar con usted pues, para darles un poquito de voz, porque realmente es un cambio en el estado de salud que implica un antes y un después. Tienen que ser personas muy comprometidas con su tratamiento, tienen limitaciones en cuanto a la alimentación. ¿Qué tipo de limitaciones en cuanto, por ejemplo, a la ingesta de agua? Pues ¿no? fíjese, como hay un momento en el que ellos dejan de orinar, se les pide que beban la mínima cantidad de agua posible, porque ellos, con el paso del tiempo en estas terapias, sobre todo en la hemodiálisis, no es así, y quiero dejar al margen la diálisis peritoneal o el trasplante, que son tratamientos diferentes. Me voy a centrar ahora en el tratamiento con hemodiálisis. Dejan de orinar y tienen que restringir bastante o mucho la cantidad de agua que ellos puedan beber. Tienen también que restringir en muchos casos la cantidad de alimentos que toman ricos en potasio y ricos en fósforo. ¿Por qué? Pues porque el riñón se encarga de equilibrar lo que tomamos y lo que eliminamos para que los niveles en sangre se mantengan estables. Como el riñón ya no funciona, la hemodiálisis hace un tratamiento de sustitución, pero no es completo. Se da a días alternos y en picos de 4 horas y permite mantener una vida con una calidad de vida aceptable, pero indudablemente no es un tratamiento perfecto. Entonces necesitamos la colaboración de nuestros pacientes para que se mantengan esos niveles en sangre de estas sustancias que les he dicho, de estos elementos que les he dicho, lo más en rango dentro de la normalidad posible. Pero psicológicamente es muy duro, como decíamos, porque tener sed y no poder beber agua, ni ningún alimento, entiendo que lleve mucha agua, como por ejemplo la fruta, las verduras, también tendrán una cantidad limitada de ingesta cada día. Beben agua, no la que les gustaría posiblemente, pero sí que pueden beber cierta cantidad de agua. Y efectivamente sí es un tratamiento duro con un impacto psicológico importante, pero piense que el objetivo es que ellos transiten de la hemodiálisis al trasplante, que ya permite una cierta recuperación de esa normalidad. Entonces, tienen esa posibilidad, muchos de ellos, de mantener la esperanza de llegar a ese trasplante tan esperado, que si no recuerdo en Murcia las cifras que tenemos actualmente, según el registro murciano que funciona desde el año 2011, está un poquito por debajo del 50% de los pacientes que tienen terapia renal sustitutiva. Y antes de marcharnos, esas reglas de oro para cuidar nuestros riñones, ya sabemos que es importante ese chequeo anual, un simple análisis de sangre y de orina, pero para cuidar nuestros riñones, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezamos por ese cribado, como usted ha dicho, en los grupos de riesgo, una dieta que sea equilibrada, lo más próxima a la dieta mediterránea, evitar los antiinflamatorios y la automedicación, y luego en pacientes que sean diabéticos e hipertensos, que mantengan esas dos patologías bajo el mejor control posible.
Vamos a seguir esos consejos. Fernanda Ramos, nefróloga en el Hospital Reina Sofía, también en La Vega. Gracias por acompañarnos en este informativo matinal. Buenos días. Gracias a usted por dar voz a nuestros pacientes.